Cusi, Delgado, Dorado, Elaje, Escobar, Evia, Fernández Daleni, Fernández Ruiz, Flores, Gabriel, González, Guzmán Arnés, Guzmán Becerra, Guzmán Silvestre, Heredia, Hualpa, Ibarra, Jensen, Cantuta, Ligerón, López, Mariscal, Mengari, Merlo, Mida, Nina, Pinto, Putaré, Quiroz, Quispe, Ríos, Rocha, Rodríguez, Rojas, Ruiz, Salazar, Salinas, Santiago, Seas, Censano, Serna, Suárez, Sumoya, Torrico Jiménez, Torrico Velázquez, Ulloa, Vaca, Vidal, Villalba, Villarruel Montaño, Villarruel Zavala, Viraca, Virués y Jan Miró. Estos son los oficialmente escritos en la materia. ¿Todos escucharon su nombre? Por si el curso no está alguno. ¿Están todos en la lista? Sí, sí. Bueno. Vamos a comenzar entonces con nuestra lámina número 1. Se llama las 13 posiciones del punto, tal como está en el título. La lámina de dibujo son las A3 que venden en todos los lugares de la México, Venezuela, Centenario y algunas librerías de barrio. La forma como tienen que presentar ustedes y llenar su carimbo es el siguiente. MAT 104, ustedes son B3, entonces vamos a modificar a B3. Sencillo, ¿no? Pero olvídate del 100 nomás. Y la fecha sería 4. Vamos a centrar los datos. Entonces ponen su nombre, debajo ponen las 13 posiciones del punto y a la derecha un cuadrito con el número 1 de la lámina número 1. Esa es la forma de llenar su carimbo, con letras mayúsculas de 5 milímetros de altura. Fíjense que esto tiene 5 milímetros de altura. ¿Ve? 0,5. Entonces, ese es el tamaño con la que tienen ustedes que dibujar sus letras en mayúscula. Para eso el año pasado, siguieron un curso de MEC 101 en que las primeras láminas eran justamente cómo se deben determinar el trazado de las letras, ya sean rectas o inclinadas. Esa sería, digamos, la forma cómo llenar su carimbo. Bien, y vamos a empezar a determinar el espacio en el que Monge, que es el que inventa la materia, nos muestra cómo se desempeña. Decía el título, las 13 posiciones del punto. Entonces, el punto, para ello, ¿qué hace Monge? El espacio lo divide en 4 partes iguales, llamados cuadrantes, en el que tenemos acá, el primer cuadrante, acá atrás el segundo, opuesto al primero, el tercero, y debajo del primero, el cuarto. El punto está volando en el espacio. Puede tener más altura, puede tener más, qué sé yo. No puede estar acá, puede estar más allá, qué sé yo. Pero vamos a centrarnos, por ejemplo, comenzando con lo que sería la representación del punto en el primer cuadrante. Este punto, ingeniero, sí, o arquitecto,
Le pido un favor, ¿podría hablar un poquito más fuerte, por favor? Es que no le escucho muy bien. A Y ver es que no cómo hay anda mucha mi molestia. volumen. Ya, vamos a dar más Por volumen. favor, ¿Ya me escucha más? por favor. ¿Ya me está escuchando más? Ahí está bien, gracias. Que lo que pasa es que estaba un poquito apagado el volumen de mi micrófono. Ya está. Sí, Bueno. sí, sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con un punto que se encuentra en el primer cuadrante. Repito, voy a hacerles un digamos, ese sería el globo terráqueo, ¿no? Entonces, Monge, ¿qué hace? Nosotros nos encontramos en estos 40.000 kilómetros de la superficie de la circunferencia terrestre, pero para que nosotros lo consideremos, pues es una superficie demasiado, se puede decir, infinita respecto de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Divide en la esfera en 4 partes iguales. No me está obedeciendo aquí. Bien, ahí tenemos la Tierra. Entonces este señor divide, como ustedes también van viendo acá, la Tierra en 4 partes iguales llamados cuadrantes. Entonces este elemento está inserto acá, mirando desde acá, digamos, de perfil. Se ve esta cruz, ¿no es cierto? Pero si le damos un pequeño movimiento, acá aquí lo tengo a 45 grados, se ve la perspectiva de esta volumetría. Entonces, en esa perspectiva aparece justamente aquí el primer cuadrante, que sería una línea, digamos, vamos a suponer que sea esta. ¿Ya? Y de ahí, por supuesto, está el vertical, el horizontal. Vamos a copiar. Solamente el primer cuadrante. Digamos que no se lo puede dibujar como corresponde porque nos saldríamos de la esfera, ¿no es cierto? Pero podríamos hacer un simulacro. Bueno,
Digamos, esto que como la esfera no tiene volumetría, porque desde donde la veamos siempre va a ser un círculo, entonces digamos que este sería la cuarta parte del globo terráqueo, que sería el primer cuadrante, que es el que estamos viendo acá. Acá estaría el segundo, aquí debajo el tercero y aquí debajo sería el cuarto. De tal manera que son los 4 cuadrantes en los que Monge, que es el autor de la ciencia, divide el espacio de nuestra vivencia para que podamos entender lo que él inventa con la geometría descriptiva. Entonces, en cada espacio él está imaginando la posición de un punto, navegando en el espacio. O sea, en todo este espacio estaría el punto A. Y le vamos a dar un punto fijo, digamos que esté aquí. En ese lugar está el punto A. Entonces, este punto recibe unos rayos de luz desde el infinito, perpendicular al plano vertical, que pasa justamente por el punto A y va a chocar en el plano vertical, en esta posición que le llamaríamos A' sub 1. Y a su vez recibe otro rayo perpendicular al horizontal que pase por A y choca con el horizontal en el punto A. La distancia que hay del punto al plano horizontal se llama cota o altura. Sería esta, ¿eh? Y la distancia que hay del punto al plano vertical sería el alejamiento. Repito, la distancia del punto al plano horizontal es la altura o cota siempre. Y la que hay del punto al plano vertical sería el alejamiento. Entonces, ¿cómo funcionan las proyecciones según Monge? Estamos acá nosotros mirando el espacio en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Tenemos alto, tenemos ancho y tenemos profundidad. Entonces, el trabajo de Monge, que para muchos es un dolor de cabeza y un sinsentido, pero sin embargo tiene una utilidad tremenda, por ejemplo, en la topografía, en la otra que le sigue topografía es geodesia, tiene mucha aplicación a la descriptiva. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Tiene que hacer que todo esto se convierta en 2 dimensiones. Entonces, para ello, ¿qué hace? Hace que el plano vertical, todo él, se mueva, se gira alrededor de esta línea que sería la intersección entre ambos planos, línea que se llama línea de tierra. Y no solamente es el vertical superior, también el vertical inferior tiene que girar. ¿Ok? El lugar este no quiere decir que es el punto extremo, simplemente es la muestra del movimiento. Entonces, el vertical superior va y se acuesta sobre el horizontal posterior. Y el vertical inferior gira y se cuelga del horizontal anterior. De tal manera que este elemento después aparece como si fuese un rectángulo, como está acá, ¿eh? En el que la parte superior sería el plano vertical superior y este sería el plano horizontal anterior. Digo eso, ¿por qué? Porque estos 2 planos dividen al espacio justamente en 4 partes, divididos según estos planos. De la línea de tierra para arriba sería el vertical superior y para abajo sería el vertical inferior. De la línea de tierra para adelante sería el horizontal anterior y para atrás sería el horizontal posterior. Entonces, cuando hace este movimiento de abatimiento, que se llama, lo que se ve es este rectángulo, en el que esta parte sería el vertical superior y esta el horizontal anterior. Evidentemente, después vamos a ver aquí a la derecha, todo se reduce a esta línea de tierra. ¿Por qué razón? Porque a la mente humana no se la puede comprimir. Él hace desaparecer este borde y queda solamente la línea de tierra, de tal manera que los objetos que se proyecten aparezcan o encima o debajo de la línea de tierra.
Hasta aquí, chicos, ¿entendido el movimiento fundamental? ¿Alguna pregunta? Esta es la base. Una Sí. consulta, arquitecto. Esas líneas inclinadas de que está de los cuatro cuadrantes, ¿es de 45 grados? En este caso lo he hecho a 45, pero puede ser a cualquiera. El ángulo este puede ser cualquiera. El más cómodo Ah, es el de 45 grados, o sea, un ángulo recto. Como es ángulo recto, las inclinadas son a 45 grados, ¿no? Pero se puede hacer, vamos a hacer esto, y muy así, rapidito. Por ejemplo, vamos a hacer este ángulo, que vamos a hacer 45. Ven, estamos utilizando un objeto inclinado, ya no ortogonal. ¿Se da cuenta, compañero? Hay diferencia, ¿no es cierto? Pero es más fácil entenderla así que en perspectiva oblicua. Porque acá sí, nosotros podemos controlar las medidas, acá no, porque acá ya hay perspectiva. Al haber perspectiva, toda línea inclinada no tiene el mismo valor como cuando se lo dibuja ortogonalmente. Así que este ángulo es indistinto. ¿Quién me preguntó? yo fui arquitecto. Sí, todo claro. ¿Quién es usted, pues? Y Wilson. Soy Villano, Chamillano, ya, perfecto. ¿Entendió entonces, no? No Sí. tiene que ser necesariamente a 90 grados, puede ser a cualquier inclinación. Si ustedes quieren hacerlo inclinado, no hay ningún problema. El asunto es que después todas las líneas perpendiculares deben ser paralelas a los extremos. ¿Sí? Vale. Y aquí también se puede aparecer el punto A, proyectado para allá o proyectado verticalmente. Chicos, por favor, no me garabateen la lámina. Alguien me ha hecho 2 garabatos ahorita. Bien. ¿Puedo ubicar? Le voy a quitar la hizo esto, vamos a ubicar quién es. O sea, no por dañinera. Usted es una dañinera, pero yo no quiero ser dañinera. ¿Quién fue? Va a disculpar, arquitecto, Tenemos que le ubicado, apreté un ¿eh? botón y sin querer. Bueno, por favor, no, porque si no le cortamos el micrófono. Bueno, no me Va a disculpar. hagan dañinera. Perfecto, disculpada, niño. Bueno, entonces indistintamente pueden utilizar ángulo recto o ángulo oblicuo, es lo de menos. El asunto es dibujar esto que se llama el espacial para pasar después a lo que es el depurado. Bueno, vamos entonces a comenzar por la primera posición del punto, que le vamos a ir llamando de distintos nombres y de distintos colores. Por ejemplo, la primera posición del punto es un punto A ubicado en el primer cuadrante. Y aquí lo tengo, primera posición, el punto A en el primer cuadrante. Ese punto A que está en el primer cuadrante, ¿qué pasa? Repito, tiene estos dos rayos, perpendicular al horizontal y perpendicular al vertical. Voy a ser largo en el primer punto y después ya voy a ser un poco más corto para que entiendan bien. ¿Qué pasa entonces con las proyecciones que ustedes han visto en E101 de este punto que está en el primer cuadrante? Al recibir este rayo proyectante perpendicular al vertical, va en un momento dado a chocar con el plano vertical. Y perpendicularmente va a chocar con el horizontal. Estos dos puntos serían las proyecciones del punto A
sobre el diedro. Entonces, la proyección al tocar al plano vertical superior la vamos a llamar A' sub 1. Y al tocar a la horizontal le llamamos A. De tal manera que A' sub 1 y A son las dos proyecciones del punto A sobre el diedro. Pero repito, nosotros tenemos que llegar a esto. No hay perspectiva, sino simplemente uno que se llama el depurado. Depurado porque quitamos todas las líneas que estorben para su entendimiento. Y como hemos visto acá que hay este movimiento de abatimiento que está también aquí mostrado, al echarse el plano vertical arrastra consigo a esta proyección A' sub 1. De tal manera que va y se coloca en la continuación de esta línea de referencia de la proyección horizontal perpendicular a la línea de tierra. Y entonces de A' sub 1 se convierte en A'. ¿Por qué? Porque A' es una proyección y A es la misma pero abatida. Una vez abatida, esta desaparece y nos quedamos solamente con la proyección vertical y la horizontal. Fíjense que la horizontal no sufrió ningún efecto, ningún movimiento, porque está en el plano horizontal. Y en este trabajo, en esta ciencia, el horizontal es fijo, no se mueve, siempre es quieto, solamente es el vertical al que se mueve. Y ahí está la dificultad para ustedes y para todos los técnicos que recién empiezan, y para los que no son ingenieros civiles o electromecánicos o arquitectos, no entienden el manejo de la descriptiva. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se dibuja en 3 dimensiones es fácil de entender, es fácil de ver. El problema es cuando llegamos a esto. ¿Por qué este es A' y por qué este es A? Ya aquí estamos viendo, digamos, en las nubes, muy árido, no es tan práctico como el que está acá. Me ha hecho recordar una vez un colega en la sala de profesores que había visto mi trabajo en la pizarra y me decía: ingeniero, arquitecto, ¿por qué les complica la vida a sus alumnos? ¿Por qué usted trabaja en 2 dimensiones y no trabaja solamente en 3 como se ve siempre? En 2 dimensiones no los complica. Y entonces le dije: ingeniero, discúlpeme, ¿usted qué especialidad tiene? Soy químico. Con razón, le dije yo, ¿no? Lo que pasa es que esta ciencia es una ciencia para nosotros los técnicos en la parte de diseño. En líneas generales, ingeniería o arquitectura. Fíjense, por ejemplo, que en la Argentina, donde yo estudié, todas las ingenierías llevaban descriptiva. En cambio, acá en Bolivia solamente llevan descriptiva los arquitectos, los ingenieros civiles y los electromecánicos. Ni siquiera los electrónicos, los electromecánicos. Porque nosotros sí tenemos esa virtud. Los ingenieros civiles, electromecánicos o arquitectos somos, digamos, los terrenos más visual, más imaginación para ver las cosas. Y como necesitamos aumentar la imaginación, entonces utilizamos esta ciencia que es la geometría descriptiva. Entonces, resumiendo, la proyección de un punto A se proyecta en A' sub 1 y A inicialmente, y después de que Monge hace el abatimiento en sentido antihorario, entonces aparecen definitivamente las proyecciones de A en la primera posición, en el que al estar en el primer cuadrante, la proyección vertical aparece encima de línea de tierra y la horizontal debajo. Entonces nos vamos ahora aquí, al espacial, en el que tenemos justamente el punto A, que acabamos de ver, el A' sub 1, el A' y el A. Y esto después se refleja en lo que se llama el depurado, en el que un punto en el primer cuadrante tiene su proyección vertical encima de línea de tierra y la horizontal debajo. No atiendan bien, no interesando la separación que haya entre ambas proyecciones respecto de línea de tierra. Esta puede ser más alta o más baja, esta puede ser más larga o más corta. Lo único que sí, que la proyección vertical tiene que aparecer encima de línea de tierra y la horizontal debajo. Repito, no interesando la distancia que separa estas proyecciones de la línea de tierra. Las separaciones, vuelvo a repetir, como decía acá, ¿no? La altura se llama cota, o sea, la distancia que hay del punto a su proyección horizontal se llama cota o altura
porque es la altura respecto del horizontal. Y la distancia que hay al vertical se llama alejamiento. La he puesto acá, o sea, en la proyección. Vamos a, si quieren, podemos moverla. Colocarla encima, acá. Entonces, siendo esta distancia el alejamiento, y esta otra sería la cota. Que después del abatimiento aparece la posición A', en estas situaciones en que la proyección vertical aparece encima de línea de tierra y la horizontal debajo. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Entendido? Sí, arquitecto. Bueno, Sí, arquitecto. muy bien. Sí. Vamos entonces a un Sí, punto que arquitecto. se encuentra en el segundo cuadrante, este punto B. El punto B recibe los mismos fenómenos que recibió el A, es decir, un rayo proyectante que viene paralelamente al horizontal y otro paralelamente al vertical, o si quieren, perpendicular al vertical y perpendicular a la horizontal. Y al igual que en el caso del punto A, el punto B se proyecta en B'1 en el vertical y en B en el horizontal. Como el vertical es el que se mueve, entonces la proyección vertical B'1 tiene este movimiento y se coloca sobre la línea de referencia de D a línea de tierra. De tal manera que las dos proyecciones de B aparecen por encima de línea de tierra, no interesando que esté antes o después el B' o el B. Entonces aquí en el espacial vamos al depurado y tenemos que esta sería la proyección horizontal y esta sería la vertical. Acá tengo un puntito que lo vamos a copiar y vamos a colocar donde está ahí, justamente ahí. Esta, digamos, sería la posición del B'. Entonces, como estamos acá, el B' está más cerca de la línea de tierra que el B. Pero eso no interesa. Lo importante es que las dos estén por encima. Porque si, por ejemplo, yo hago que, ahí vamos a cortar, chicos, un rato, volvemos enseguida, ¿eh? Vamos a cortar y seguimos luego. Está bien, hijo.